Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Estados Unidos ha reanudado el pasado fin de semana los envíos de armas estadounidenses a Ucrania después de que los suministros se detuvieran en los últimos días, según ha informado la agencia Reuters, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto, como de costumbre. Para hablar sobre ello y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional y escritor Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien, encantado como siempre estar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias a ti, Cristian, por haber aceptado la invitación. Bueno, la cuestión es que, según señaló un funcionario dentro del gobierno, existen facciones que están en desacuerdo sobre hasta qué punto Washington debe seguir ayudando al régimen ucraniano con armas procedentes de los arsenales estadounidenses. Hasta el momento, la administración Trump no ha reconocido formalmente la pausa y la posterior reanudación de los envíos. Claro, una cosa es decir, dejamos congelado durante 90 días la financiación de determinadas cuestiones, pero realmente él no dijo o no ha reconocido formalmente una pausa en el envío de armas, ¿no? Tras asumir el cargo el pasado 20 de enero, Trump firmó la orden ejecutiva, como estaba mencionando justamente, de reevaluación y reorientación de la ayuda exterior de Estados Unidos, que puso en una pausa de 90 días toda la asistencia para el desarrollo exterior con el fin de evaluar su eficiencia y coherencia con la política de Washington, pero de armas no dijo nada. Y es más, luego de que él asumió, cuando ya hacía una semana que había asumido la presidencia, Estados Unidos envió misiles Patriot desde Israel a Polonia para luego ser enviados a Ucrania, ¿no? Entonces hay como una cierta serie de cuestiones ahí que están flotando, sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha dicho Trump, de que quiere terminar con el conflicto, de que 100 días para acabarlo, que 24 horas, bueno, toda esa serie de cosas que dijo en campaña, ¿no? Y que dijo también apenas asumido, pero parece, aparentemente, y esto en condicional, Estados Unidos habría seguido enviando armas a Ucrania. De ser así, Cristian, ¿cuál sería la interpretación de esto? Bueno, es muy interesante y tiene varias aristas, creo que, para analizar. También yo creo que hay que tener en cuenta que dentro del gobierno de los Estados Unidos, por supuesto que no solamente está la gente que ha sido elegida por Trump para acompañarlo en esta administración, sino que también hay funcionarios de otro tipo que tal vez responden a otros intereses. De hecho, con eso tiene que ver cierta purga que intentó o inició por lo menos al comienzo de su mandato. Lo cierto es que seguramente hay muchas facciones internas, incluso que responden al ala más guerrerista, digamos, del Estado profundo, que por supuesto no creo que los vaya a poder sacar, si es su verdadera intención, del medio de la noche a la mañana. Entonces creo que todos esos factores, por supuesto que siguen jugando un papel, del mismo modo que también lo juega la prensa, como bien lo sabemos, tal vez diseminando versiones que pueden o no ser ciertas. Lo que sí considero es que, de ser comprobarse esto de que Estados Unidos seguiría mandando armamento a Ucrania, por supuesto que sería un factor de tensión para con cualquier negociación entre la Casa Blanca y el Kremlin, y también en cierta medida es lo que hace que me extrañe un poco, sería en cierta medida una traición a su electorado y a muchos de los aliados que tiene, que se descuenta que son totalmente leales a Donald Trump, como el caso de su presidente J.D. Vance, que no en una ni dos, sino en muchas oportunidades se marcó totalmente contrario a este gasto en dinero y en armas por parte de los contribuyentes norteamericanos para con el régimen de Volodymyr Zelensky, lo mismo que Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, y muchos otros sectores. Entonces, en ese sentido, yo creo que debería seguramente evaluar muy bien sus acciones Donald Trump, porque
ese gran sustento que tiene y ese apoyo que tiene por parte de su electorado podría justamente diluirse ante una situación de este tipo. Por otro lado, como vos muy bien mencionabas, esta medida, esta orden ejecutiva que se tomó que determina en el lapso de 90 días cortar la ayuda militar y económica a todos los países, con excepción de Israel y Egipto, si no me equivoco, también tiene que ver con una especie de auditoría por los hechos de corrupción que son muy notorios y que han sido denunciados respecto al régimen ucraniano, con las ayudas que recibió por parte no solo de los Estados Unidos, sino de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, yo creo que también esa decisión es bastante importante, lo cual sería bastante contrario a todo lo que anunció en su campaña, el hecho de anular esta medida. Por otro lado, fíjate que es coincidente con unas declaraciones del presidente Putin cuando dijo, más o menos en ese momento que se anunció esta medida, que en un mes y medio la guerra podría estar terminada ante esta situación, lo cual es todo como un desarrollo de acontecimientos que yo tampoco si bien estas son cuestiones de Estado y no pasan por lo personal, yo no puedo dejar de siempre asociar a Donald Trump con la enemistad personal que ha manifestado públicamente con Volodymyr Zelensky a raíz del famoso caso de la laptop de Hunter Biden, los vínculos mafiosos, diría yo, sin temor de equivocarme, entre la familia Biden y Ucrania, al punto tal que, si bien era por otro caso, pero no hay que olvidar incluso el indulto presidencial de Biden a su hijo. Entonces, vamos a ver, yo creo que en el transcurso de un mes y medio, como dijo Putin, o 3 meses, vamos a poder verificar en la realidad estos hechos. Luego tampoco tenemos que perder de vista, ¿no?, el eslogan que tienen desde Defensa en Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que alcanzará la paz mediante la fuerza, según le exigió el presidente Donald Trump, al restaurar el espíritu guerrero, reconstruir el ejército y restablecer la disuasión. Esto también da un poco que pensar, ¿no? Alcanzar la paz mediante la fuerza, porque bueno, en Ucrania hay un conflicto que necesita la paz, pero se habla de que el medio para hacerlo sea la fuerza. En todo caso, ¿sería la fuerza por parte de Estados Unidos, Cristian? Sí, yo creo que, mira, a Donald Trump hay que separarlo entre lo que dice y lo que hace finalmente. Yo siempre lo sostengo, yo creo que Trump sigue siendo más empresario que presidente y de ese modo gobierna. Entonces, en una estrategia de negociación dura, siempre ir a la expectativa de máxima para después llegar a una negociación en un punto medio, como suele ocurrir, pero siempre mostrándose como un negociador duro. Yo creo que Donald Trump lo que sí tiene muy en claro es que los Estados Unidos están sumamente debilitados y, para peor, en el caso de ellos, ya ha quedado demostrado públicamente ante todo el mundo. Yo creo que el costo que le generó Joe Biden a los Estados Unidos es muy profundo, porque hizo que todo el mundo pudiese ver que la supuestamente invencible maquinaria militar estadounidense era un tigre de papel y que realmente son vulnerables, totalmente vulnerables a un enfrentamiento bélico con una fuerza realmente como de primer orden, como es el ejército ruso en este caso. O sea, peleando con insurgentes con pantuflas, tal vez sí sea una fuerza invencible los Estados Unidos, pero se está verificando que no lo es. Se está verificando lo endeble que es su armamento, los aviones F-35, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que, sinceramente, y descuento esto, que él siente que tiene, y creo que tiene que hacerlo, por supuesto, la reconstrucción de esa fuerza disuasoria que realmente se ponga nuevamente en primer nivel. Hoy por hoy está lejos de hacerlo, sabemos que está muy rezagada respecto de Rusia, y por esto mismo yo creo que creería que en la mente de un Donald Trump
realista y pragmático, él puede mostrar los dientes, pero ni por asomo creo que se cruce en su cabeza la posibilidad de una confrontación bélica abierta con Rusia, porque sin duda él sabe que eso lo pierde, como lo aseguran muchos asesores del Pentágono que ya se lo decían a Joe Biden. Y no creo que tenga en mente, vos fijate que siempre él manifestó que una de las peores cosas que había hecho la administración Biden-Harris era poner al mundo y llevarlos al borde de una tercera guerra mundial, y en ese sentido yo creo que más allá de lo discursivo, hay líneas que no cruza desde lo verbal. Vos fijate que incluso en las manifestaciones para con el presidente Putin nunca cruza la línea de decir una grosería o descalificarlo, lo mismo de la parte rusa para con él, al contrario de lo que pasaba con Biden, que le ha dicho asesino, le ha dicho carnicero, le ha dicho genocida, un montón de calificativos desdorosos que por supuesto dinamitan cualquier puente de diálogo. Así que en ese sentido yo creo que hay que separar muy bien lo que dice de lo que finalmente termina siendo. Y yo sigo notando guiños que hay desde el Kremlin hasta la Casa Blanca y viceversa, como por ejemplo, para mencionar tan solo uno que no es menor, hace muy pocos días el presidente Putin dijo, avalando las palabras de Donald Trump, cuando siempre dice que de haber estado él en la Casa Blanca la guerra de Ucrania nunca hubiese sucedido, y el presidente Putin que dijo, estoy convencido que si el presidente Trump hubiese estado en la Casa Blanca y no le hubiesen robado las elecciones de 2020, avalando justamente esa acusación que siempre sostuvo Donald Trump, lo cual no es un detalle menor, dijo que por supuesto estaba seguro que esa guerra nunca hubiese comenzado. Entonces yo creo que por debajo de la mesa, yo creo que incluso ya deben estar bastante avanzados los diálogos. Esto por supuesto no es información, esto es tan solo intuición. Y vamos con otras declaraciones que ha hecho Trump, ¿no? Él dijo, uno de los problemas que tenemos con la situación entre Rusia y Ucrania es que queremos ver una cierta equiparación. Hemos puesto casi $300.000 millones para ayudar a Ucrania y los países europeos han puesto $200.000 millones menos. ¿Por qué? Porque Biden nunca les exigió dinero, nunca les dijo que tenían que pagar, nunca hizo nada, lo único que hizo fue repartir los fondos. Señaló que su administración actualmente está en conversaciones con sus aliados europeos para igualar sus contribuciones con el apoyo financiero de Washington a Ucrania. Estamos hablando con ellos en este momento y estamos trabajando en algunos acuerdos, así que tenemos algunas garantías y algunas otras cosas para mantener toda esa situación para ir realmente en marcha. Subrayó que la situación en torno a Ucrania es más importante para Europa que para Washington, separado del viejo continente por un océano. Sin embargo, los países europeos están muy por debajo de nosotros en términos de dinero y deberían pagar al menos lo mismo. En realidad deberían pagar mucho más que nosotros, pero digamos que igual que nosotros y dan miles y miles de millones de dólares menos. Claro, al plantear la situación de que Europa ponga más dinero para Ucrania, eso también deja abierta la suspicacia, Cristian, en el sentido de que se va a seguir enviando dinero a Ucrania, ¿no? Yo creo que, mira, yo voy a ser audaz en el análisis como trato de serlo siempre, aunque siempre también basándonos en el sentido común y en los datos. Yo creo que Trump lo que está intentando hacer es minimizar las pérdidas. Evidentemente, Ucrania ha sido un barril sin fondos para justamente la pérdida de dinero de los contribuyentes estadounidenses especialmente, y los europeos en menor medida, como señalaba Trump. Ahora, fiel a este espíritu empresario que yo marcaba, yo creo que él está, reitero, intentando minimizar pérdidas o por lo menos salir empatados. Entonces, ya sabemos muy bien en los hechos que Zelensky prácticamente le había vendido Ucrania a BlackRock, si no me equivoco, a ese fondo de inversión bastante oscuro. Y sabemos muy bien que gran parte de esas riquezas naturales ya están, por supuesto, en manos de Rusia y jamás van a volver a la órbita del régimen de Kiev.
Entonces, en ese sentido, yo creo que puede estar la posibilidad, que algo se ha mencionado en algún momento, de que esté buscando Trump la concesión de la explotación de tierras raras, por ejemplo, que es una de las cosas que más le interesa a los Estados Unidos, por las cuestiones competitivas, nuevamente con China en el campo de la tecnología. Sabemos que China es prácticamente, en algún momento fue incluso el proveedor del 100% de las tierras raras a nivel mundial, hoy creo que anda en alrededor del 70%, y sabemos que Ucrania tiene muchos de estos minerales. Ya sea que, yo creo que hay dos posibilidades acá para intentar minimizar pérdidas. Una es que llegue a un acuerdo comercial con Rusia para la explotación por parte de empresas estadounidenses de esas riquezas en Ucrania. Podría ser una vía. Y la otra vía, creo yo, como acá, también Trump dijo en muchas oportunidades que él se iba a ocupar de cobrarle a Europa todo lo que Estados Unidos había invertido en esta guerra en Ucrania. Tal vez una forma de cobrarle a Europa esto sería a través de Groenlandia y de Dinamarca, que es algo que ya mencionó y es algo que incluso el propio Marco Rubio dijo hace pocos días, que hablaba muy en serio Trump sobre esto, que no era una broma, que iba muy en serio. Y acá yo lo voy a conectar otra cosa, querido Javier. Cuando recién se habló del tema de Groenlandia, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en declaraciones requerido a este respecto que Rusia miraba muy atentamente el tema de Groenlandia, porque obviamente es la región ártica que para Rusia es estratégica, porque es su región, más de la mitad del Ártico, o la mitad por lo menos, es territorio soberano ruso, pero que respecto al tema de Groenlandia, lo que sí le importaba a Rusia era que se respete la voluntad del pueblo de Groenlandia, del mismo modo que Rusia respetó la voluntad de los pueblos del Donbass y de las otras regiones que mediante un referéndum eligieron reincorporarse a Rusia y ser parte de este país. A mí me pareció ver en esas declaraciones de Peskov en ese momento una especie de guiño a Trump, en el sentido de que si la voluntad popular del pueblo de Groenlandia estaba en unificarse con los Estados Unidos, básicamente Rusia no tendría inconveniente al respecto, en reconocerlo. Y esto es central, ya que hasta el incoherente de Macron dijo respecto a Groenlandia que Francia podría mandar tropas a pelear con Estados Unidos. Es un delirante ese hombre. Pero bueno, entonces yo creo que en ese sentido puede haber una compensación, porque no olvidemos que si hay algo que tiene Groenlandia aparte de hielo, es gas, petróleo y una inmensa riqueza en tierras raras. Por otro lado, y hablando sobre este tema justamente, Cristian, el régimen de Kiev está tratando de convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que apoye su plan de confiscar los activos rusos congelados y use su influencia sobre la Unión Europea, donde varios países se oponen a la medida. Según The Washington Post, los funcionarios ucranianos esperan que la idea de usar unos $300 mil millones congelados pertenecientes al Banco Central de Rusia en calidad de fuente alternativa para la compra de armas para Ucrania puede resultar atractiva para el nuevo inquilino de la Casa Blanca, que busca recortar la ayuda exterior de Estados Unidos, que es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué recorrido le ves a esto, Cristian? Y claro, ¿se metería Trump en este lío? Mira, yo te digo sinceramente, acá estamos en una labor muy complicada, que es tratar de entender la cabeza de Donald Trump, pero yo arriesgo a que absolutamente no. Porque yo lo voy a basar en factos. Donald Trump ha dicho, una de las amenazas, entre comillas, más duras que ha hecho es la de aplicar aranceles del 100% a todo país que intente utilizar otra moneda o crear una moneda alternativa al dólar para el comercio internacional. Que ir contra el dólar iba a hacer que le provocase estos aranceles y que se despidiesen, como dijo él, del maravilloso mercado estadounidense, que no pudiesen vender más. Ahora bien, ¿esto por qué lo hace? Justamente porque un error mortal de las anteriores administraciones, especialmente la de Biden, ¿no?,
esta política de sanciones a través del uso del dólar justamente es lo que ha motivado que muchos países se den vuelta y empiecen a buscar otras alternativas, ya sea el comercio en monedas locales, como por ejemplo ya prácticamente en gran medida hacen Rusia y China en sus monedas locales, Rusia con Irán. Claro, el peor error tal vez haya sido el propio bloqueo de los activos rusos, ¿no? Exactamente. A ver, recordemos, querido Javier, que el príncipe Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, le dijo a Biden, le dijo a la administración norteamericana que pensara muy bien el tema de los 300.000 millones de dólares rusos, porque eso deterioraría de una forma tremenda la confianza del mundo, no solo en el dólar, sino en el sistema financiero a nivel mundial. O sea, básicamente no un tiro en el pie, sino un tiro en cada pie y en cada mano. A esto no le hicieron caso, esos fondos siguen confiscados, han utilizado los dineros devengados de los intereses de esos fondos, lo cual ya constituye un robo lisa y llanamente. Entonces vos fíjate que si hay algo que quiere Donald Trump es reconstituir la confianza en el dólar y que vuelva a fortalecerse, porque sabemos que eso es un elemento fundamental para la economía estadounidense. Sabemos que si no renueva el acuerdo del petrodólar con Arabia Saudita, también es un tema muy complicado. Entonces, si Donald Trump, ya sea a fuerza de coacción o a fuerza de convencimiento y disuasión, lo que quiere es fortalecer al dólar, que vuelva a ser utilizado por todos los países. De hecho, Vladimir Putin dijo, nosotros no tenemos nada en contra del dólar, nos encanta el dólar, pero ustedes no nos lo dejan utilizar, entonces tenemos que buscar otros mecanismos. Por lo tanto, yo creo que una medida que pueda en la dirección del robo de esos famosos 300.000 millones de dólares por parte de la administración Trump no haría otra cosa más que socavar eso mismo que Donald Trump quiere restaurar. Entonces lo veo como simplemente otra iniciativa delirante de Volodymyr Zelensky, ese personaje nefasto sediento de armas y de dinero, como siempre, y bueno, y de sangre de ucranianos. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos, Javier, como siempre, un abrazo. Sputnik, contamos lo que otros callan.